Hola, hoy seguimos con el tema de persona, con el status civitatis y vamos a ver algo del status familia, que luego en otra clase lo vamos a desarrollar más extensamente porque el status familia es bastante largo y amplio y abarca varios temas. Y también en el día de hoy vamos a ver el tema de persona jurídica. Con respecto al status civitatis, es el rol o posición que ocupa una persona dentro de la civitas romana. Con lo cual, dentro de la civitas romana, una podía ser ciudadano romano o no ciudadano romano. Con respecto a la ciudadanía romana, se adquiría por nacimiento, ya sea que dentro de un matrimonio romano, acuérdense que se sigue la condición del padre, y si el padre es ciudadano romano, los hijos van a ser ciudadanos romanos, pero fuera del matrimonio romano hay que fijarse en la condición que reviste la madre. También la ciudadanía romana se podía adquirir por un hecho posterior, ya sea por una manumisión solemne. Acuérdense que los manumitidos en forma solemnes, uno de los efectos es que quedaban en la categoría de libertos ciudadanos romanos, y también se podía adquirir por una concesión especial y expresa del populus romano. Cuando uno era ciudadano romano, tenía todos los derechos, pero también acarreaba tener todas las obligaciones o cargas. Por lo tanto, dentro de lo que era el ius publicum, gozaba de el ius honorum, que era la posibilidad de presentarse como candidato para ser magistrado, siempre y cuando se tenían que cumplir todos los requisitos del cursus honorum. También tenía el derecho del sufragio, es decir, el ius sufragio, es decir, poder participar con su voto en las distintas asambleas populares, en los distintos comicios. Tenía el ius sacrorum, que era la posibilidad de ser miembro de algún colegio sacerdotal, y tenía también el derecho de provocar al populus, que era la provocatio ad populus, que era apelar a aquellas sentencias de pena capital, con lo cual el ciudadano romano que tenía una condena o una pena de muerte tenía este derecho, que era recurrir al populus romano, de apelarlo, de convocarlo, y de que éste se reúna en los comicios, específicamente para pena capital en el comicio centuriado, y por lo tanto el populus reunido en este comicio tenía que ver si votaba porque, por sí, ya sea para que le apliquen la pena o por no. Dentro de todos los derechos privados, lo que es el ius privatum, gozaba del ius commercium, es decir, el que era ciudadano romano tenía el derecho de realizar todos los negocios jurídicos de acuerdo al ius civilis. Tenía el ius connubii, que es decir, de celebrar iustas nuptias, es decir, de celebrar el matrimonio romano. Tenía la posibilidad de hacer testamento y, por lo tanto, es lo que se conoce como la testamenti facti activa, y tenía su contracara, que es la testamenti facti pasiva, es decir, poder recibir algo como heredero o como legatario. Además, tenía el derecho de proceder de acuerdo al procedimiento de las acciones de la ley, que obviamente podía pedir alguna de las 5 acciones de la ley al pretor urbano, según estaba establecido en la ley de las 12 tablas. El que era ciudadano romano se lo distinguía con el tria nomina. El tria nomina es los 3 nombres que gozaba el que era ciudadano romano, y por eso se lo individualizaba como tal. Tenía un nombre individual, que era el prenombre. Después tenía el nombre gentilicio, que hacía alusión a la gens, que era el nomen. Y tenía el nombre familiar, que era el que se denominaba cognomen. A veces también el ciudadano romano, por algún tipo de hazaña o por algún hecho en especial, tenía un sobrenombre, que era el agnomen. Además de todos estos derechos, tanto públicos como privados, también tenía la obligación de lo que eran las muneras o cargas públicas, que era el censo, es decir, tenía que anotarse cada 5 años en el censo. También tenía que cumplir con la militia, es decir, a partir de los 17 años el servicio militar era obligatorio y que duraba 10 años. Y además tenía la obligación de pagar todos los impuestos. Esto eran los tributos. La ciudadanía romana se podía perder, y por lo tanto uno sufría de una capitis diminutio media,
ya sea por una pena, por una condena, y se realizaba toda la ceremonia de la interdicción del agua y del fuego sagrado, en donde uno era expulsado y sacado de la quíguitas romana y quedaba al margen de la misma. Luego esto en la época de Tiberio se reemplaza por lo que es la deportatio. Y además también uno podía perder la ciudadanía por decisión propia porque abandonaba Roma. Entonces, si uno abandonaba Roma y se iba a vivir a un territorio lejano o distinto a Roma o mismo a una colonia, uno perdía la ciudadanía romana. Los romanos nunca admitieron la doble ciudadanía. O uno era ciudadano romano o no lo era. Entonces, si uno por decisión propia se iba a otro territorio, dejaba de ser ciudadano romano, porque los romanos consideraban que si ese territorio, ese pueblo o esa región se levantaba en armas contra Roma, esa persona, ¿a quién iba a defender? ¿Por quién iba a luchar? Distinto es el caso de que un ciudadano romano que sea magistrado o es nombrado promagistrado o es un funcionario, se le encomiende algún tipo de función que sea fuera de Roma y que se tenga que trasladar y estar por un tiempo en otro territorio. Esa es otra situación, y en ese caso, si era un funcionario o un magistrado que lo enviaban por una situación especial a otro territorio, este no perdía su condición de ser ciudadano romano. Y obviamente que la ciudadanía romana también se perdía cuando uno sufría una capitis diminutio máxima, es decir, si uno era libre y ciudadano romano y caía en esclavitud y perdía la libertad, la pérdida de la libertad acarrea también la pérdida de la ciudadanía y también la pérdida del otro estatus, que es el estatus familia, que no tiene uno entonces posición dentro de la familia. Después tenemos, esto es solo para los ciudadanos romanos, después tenemos todos los demás que no son ciudadanos romanos o también son denominados a veces extranjeros. Dentro de los no ciudadanos romanos tenemos los latinos que en general tenían la misma etnia que en los romanos, porque eran habitantes del Lacio y que luego fueron aliados de Roma y que se fueron incorporando. Dentro de los latinos se dividen entre lo que consideramos entre los latinos véteres significa viejos, antiguos, con lo cual son los antiguos habitantes de la zona del Lacio. Y luego se agregan a esta categoría también los miembros de las colonias latinas fundadas por la Liga Latina. Estos son aquellos que lo único que carecen es del ius honorum, es decir, de poder presentarse como magistrados, de acceder a distintas magistraturas. Después tenemos a los latinos coloniari. Estos latinos coloniares son los latinos o ciudadanos romanos que se establecían, como les dije, en una colonia latina, tenían el sufragium, pero siempre que estuvieran en Roma, porque en Roma era el lugar donde se reunían las asambleas populares, pero tampoco podían ser magistrados, no tenían el ius honorum. Y tenían la posibilidad del ius commercium y también podían realizar todos los negocios jurídicos y realizar toda actividad comercial. Pero no tenían el ius conubin, estos carecían del ius conubin. Después tenemos a los latinos iunianos. Los latinos iunianos eran los esclavos manumitidos en formas no solemnes, que por la Lex Iuniana Urbana los asimila a esta categoría y dice que aquellos manumitidos en formas no solemnes quedan dentro de la categoría de libertos latino iunianos, pero étnicamente no eran considerados latinos. Luego todas estas categorías de latinos van a desaparecer por el edicto de Caracalla. Este emperador en el año 212 les concede a todos aquellos que estaban y que tenían, estaban en territorio romano, le otorga la ciudadanía. Lo hace, en realidad Caracalla no lo hace porque es bueno, lo hace para cobrarles a todos impuestos, porque era una época donde se necesitaba recaudar, y por lo tanto le cobra a todos impuestos y a todos por igual. Fuera de estos latinos, tenemos también, como no ciudadanos romanos, a los peregrinos, o en algunos casos también los llaman simple peregrinos. Eran extranjeros que tenían buenas relaciones con Roma, en especial buenas relaciones comerciales con Roma también, y entraban y salían del imperio, lo caminaban todo el territorio romano libremente, y les permitía a Roma tener su sistema jurídico propio,
y se les aplicaba subsidiariamente a estos peregrinos o simple peregrinos, se les aplicaba el Ius Gentium. Además de estos peregrinos o simple peregrinos, tenemos a los peregrinos dedicticios, o algunos los llaman solamente con el nombre de dedicticios, que eran extranjeros, pero eran integrantes de las ciudades dedicticias, que fueron castigados por Roma por su resistencia, y se les prohibía tener sus propias instituciones y solo se regían por el Ius Gentium. Estos peregrinos dedicticios se habían levantado anteriormente contra Roma y Roma los había aplacado. Entonces, por eso los castigaba y solamente se regían por el Ius Gentium, y además nunca se les permitió poder acceder a la ciudadanía romana. Por otro lado tenemos a los bárbaros. Los bárbaros eran pueblos que eran considerados hostiles y que en un primer momento estaban fuera del imperio. En un primer momento digo porque luego Roma, cuando abre la posibilidad de integrantes bárbaros al ejército, ellos se enrolan al ejército y solamente llegaban a la categoría de soldado raso, pero con el tiempo, por las distintas reformas militares, estos que al principio eran bárbaros, que solo eran soldados rasos en un ejército, en el ejército romano, luego llegan a poder subir y llegan a altos cargos militares. Y por último tenemos a los hostis. Los hostis eran aquellos que estaban formalmente en guerra con Roma. Todos estos que nombré son todos no ciudadanos romanos, o llamados por algunos extranjeros. Vamos a ver el status familia, que es la situación que uno ocupa dentro de la familia, el rol que uno ocupa dentro de la familia romana. Lo vamos a ver acá en forma muy resumida, vamos a verlo lo más elemental, cómo se dividía este status familia, y en otra clase vamos a desarrollar bien el tema del status familia y de la familia romana. Con respecto, dentro de la familia, uno podía ser siu iuris, esto se traduce como de derecho propio, no estaba sujeto a ningún tipo de potestad ni dependencia de nadie, eran aquellos que tenían patrimonio propio, que eran responsables y eran los únicos que se podían obligar. Esta es la figura específicamente del pater familias. Hay que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque en Roma no hay un sistema de capacidad ni tampoco hay un sistema de edad. Uno podía tener 40, 50 años y estar bajo la dependencia de otro y no ser cabeza de familia porque tenía a su pater. Entonces, su pater tenía 60, 80 y uno tenía 40, 50 y era un alieni iuris y estaba bajo la dependencia de su pater. Hasta tanto su pater o no falleciera o no lo emancipara, uno seguía bajo la dependencia de este. Y podía suceder lo contrario, que un niño recién nacido que no tenía pater porque su pater murió antes, en este caso ese niño recién nacido podía ser siu iuris. ¿Por qué? Porque no tiene pater, porque tu pater falleció antes. Entonces, obviamente que tendrá también un tutor hasta cierta edad, pero él, siendo recién nacido, era cabeza de familia. Por otro lado, también hay que aclarar que había mujeres que eran siu iuris, es decir, ellas, si no estaban casadas, si no habían contraído el matrimonio cum manum, ellas eran siu iuris y eran cabeza de su familia. Obviamente que la mujer no va a tener ciertos derechos políticos en Roma, pero podía ser tranquilamente siu iuris. También las mujeres, a pesar de que eran siu iuris, también tenían tutores. Por el otro lado, uno podía ser también alieni iuris, es decir, o era siu iuris o era alieni iuris dentro de la familia. El alieni iuris significaba de derecho ajeno, del derecho de otro. ¿De quién dependo? Y dependo de un siu iuris. ¿Y de quién voy a depender? Y de un pater familias voy a depender. Por lo tanto, los que eran alieni iuris no podían actuar por sí mismos, no tenían patrimonio y estaban bajo la dependencia de otro y tampoco podían obligarse. Estaban sometidos bajo la patria potestas de un pater, en este caso son los fili, familias, o la mujer que contraía matrimonio cum manum también estaba sometida a la manus, al poder de su marido o de la familia de su marido.
y aquellos filis que habían sido dados en causa manquipi también estaban bajo la dependencia de otra persona. Esto es un paneo general de lo que es el estatus familiar. Después en otra clase vamos a verlo más detalladamente, vamos a ver cómo es la familia romana, cómo va a estar compuesta y cómo se va a ir desarrollando, porque el concepto de familia romana no es el mismo concepto de familia que tenemos nosotros hoy en día. Por el otro lado, vamos a hablar de persona jurídica. Obviamente que la persona jurídica es una concepción actual. Los romanos no tenían una idea ni un concepto de persona jurídica. En la ley de las 12 tablas hay algunos términos que hacen referencia como a las societas, a collegium o a la universitas, pero no hablan en sí de persona jurídica. Y la aclaración que hay que hacer es que lo que los romanos y lo que hoy nosotros llamamos Estado, los romanos ellos no lo veían algo diferente al pueblo romano, porque para ellos el populus romano era algo tangible, no era algo distinto ni era una persona jurídica. La primera noción que aparece de persona jurídica en Roma, como un sujeto de derecho que no es humano, son los municipios. Y el régimen municipal no fue ni homogéneo ni uniforme, debido a que Roma fue conquistando y fue anexando territorio en las distintas etapas. Y estos territorios, dependiendo de las alianzas y tratados que se hacían, y también al territorio conquistado y como se iba anexando, obviamente que por eso el régimen municipal fue tan dispar. En algunos casos les concedió a estos territorios conquistados cierta autonomía, podían mantener ciertas leyes, religión y cierta administración de patrimonio, y por eso hubo distintos tipos de municipios. Por un lado aparece lo que es el municipio optimo iure. Este municipio optimo iure eran ciudades que perdían la condición de independientes y Roma les otorgaba la ciudadanía romana y les permitía conservar sus propios magistrados, sus órganos de poder, sus órganos religiosos y sus leyes, y gozaban de todos los derechos privados y todos los derechos públicos, además de pagar ciertos impuestos. El primer municipio optimo iure que se conoce es la ciudad de Túsculo. Por otro lado tenemos los municipios sine sufragi. Estos municipios sine sufragi se dividen en dos tipos. Uno son los municipios querites. Se le da este nombre porque el primer municipio querite es la ciudad de Queres, y sus integrantes no tenían ningún tipo de derecho público, es decir, no podían votar, no podían ser votados, no tenían magistrados, no conservaban sus magistrados propios, Roma le imponía los suyos, pero gozaban sí de todo lo que son los derechos privados y obviamente tenía que pagar ciertos impuestos. Y por último, como municipio sine sufragi, tenemos a los municipios aeraris tempindarae. Estos municipios son aquellos que Roma no les reconocía ningún tipo de derecho, ni público ni privado, y lo único que tenían que pagar eran todos los impuestos y todos los tributos. Estos municipios con el tiempo se va a permitir a participar en relaciones jurídicas, y por lo tanto se distingue el patrimonio del municipio de los municipales, es decir, de los habitantes de los municipios, y se le empieza a ver como una persona jurídica, una persona no humana. Y al fines de la República, a través de un conjunto de leyes, se comienza a unificar el régimen municipal. Con respecto a forma similar a lo que sucedió con los municipios, aparecen las asociaciones o corporaciones y también las fundaciones. Entonces van evolucionando estas como personas jurídicas. Las asociaciones o corporaciones era un conjunto de personas que estaban reunidas por un fin determinado, y para que sea considerada como una asociación o también llamada corporación necesitaba 3 requisitos. En un primer momento eran 3 requisitos. Primero, tenía que
constituirse por tres personas. Posteriormente podía funcionar con una sola, pero para crearse necesitaban 3 miembros. Tenía que tener un fin lícito y contar con un estatuto que reglara todo su funcionamiento. A fines de la República se empiezan a disolver distintos tipos de corporaciones porque estaban mezcladas con actividades políticas subversivas y solo quedan algún tipo de asociación o corporación antigua dedicada específicamente a cuestiones funerarias. Y aquella asociación o corporación que se quiera conformar, aparte de cumplir con estos 3 requisitos, necesitaba sí o sí la autorización dada por el Senado, y aquellas que se constituían fuera de Roma tenían que tener la autorización del gobernador de provincia. Las asociaciones o corporaciones tenían bienes propios que no se confundían con los bienes de los miembros de la misma. Por otro lado, aparecen las fundaciones, en donde hay un patrimonio afectado a un fin elevado piadoso. Este patrimonio es dejado por un sujeto que es su fundador, ya sea por un acto mortis causa o inter vivos. Y las que más se conocen y las más difundidas son aquellas asociaciones, aquellas fundaciones que tenían fines caritativos o fines piadosos. Muchas fueron constituidas por testamento, otras en la época imperial se constituyeron mucho a partir de los emperadores antoninos, y con el cristianismo aparecen muchas relacionadas a fines religiosos por la Iglesia, que comienza a ocuparse de estas fundaciones. Con respecto a esto hay que hacer la distinción entre qué distingue entre una asociación y una fundación. La asociación específicamente lo que la distingue es ese elemento humano, es sus miembros unidos para un fin lícito. Por el otro lado, la fundación es el elemento patrimonial, es ese patrimonio destinado para un fin lícito dejado por su fundador. Bien, nos vemos la próxima con el tema de familia o el estatus familia, y cualquier duda o inquietud me siguen mandando sus preguntas al campus. Hasta luego.